Buenas noches, amigos de Confidencial. Estamos aquí como todos los jueves a las 7:30 de la noche en nuestro acostumbrado diálogo entre periodistas. Esta noche con dos invitados muy especiales que saben mucho sobre los diferentes temas de Bogotá, porque hoy vamos a tratar un tema especialmente de Bogotá, de si estamos preparados para el aislamiento selectivo que declararon el presidente Duque y la alcaldesa Claudia López, pues el presidente en el país, la alcaldesa Claudia López en Bogotá. Si vemos lo que sucedió ayer con el sector de San Victorino y algunos puntos de Bogotá en donde se han visto aglomeraciones, donde ya está regresando el trancón a las avenidas y calles, pues podríamos concluir que no estamos del todo preparados, que nos falta mucha cultura para asimilar las recomendaciones que nos dan las autoridades. Sin embargo, pues la idea es como analizar y mirar si, como bien se teme, podrá en 15 días, un mes, retornar a unas cuarentenas estrictas. Como bien lo dijo el secretario de Gobierno esta mañana, el doctor Luis Ernesto Gómez, cuando les pidió a los sectores comerciales mayor disciplina y lo mismo a los compradores. Mayor disciplina en las calles, porque si no, pues Bogotá tendrá que retornar a una cuarentena estricta. Nuestros invitados del día, el periodista Manuelito Salazar. Manuelito, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, Oscar. Muchas gracias por la invitación en Confidencial. Un gusto estar con ustedes y un saludo también a Santiago. Bueno, Manuelito, lo vimos mucho tiempo en Canal Capital, en el primer café y luego en el espacio que se abrió durante la administración Peñalosa. No recuerdo cómo era el nombre. Despierta Bogotá. Despierta Bogotá, junto al periodista Mauricio Arroyave. Sí, señor. Ahí lo vimos los 4 años y pues nuestro segundo invitado, Santiago Ángel, periodista de la FM, ya nos ha acompañado en varias ocasiones. Santiago, buenas noches, ¿cómo estás? Oscar, muchas gracias otra vez por la invitación. Creo que esta ya es la tercera o cuarta vez que estoy en estos debates. Muy honrado, me parecen muy interesantes siempre. Y a don Manuel, pues que lo conozco desde que estaba en la universidad, hicimos proyectos juntos, hemos tenido un par de controversias en Twitter, pero siempre todo el respeto y toda la admiración por su autoridad en Bogotá. Ah, caray, o sea que estamos entre alumno y maestro. Pues bueno. No, él es alumno de una amiga mía que quiero muchísimo, la profesora de la Universidad de Santo Tomás, Clarisa Chávez. Pues bueno, bienvenido. Entonces, hicimos cosas juntos, sí, señor. Bueno, entonces este va a ser un debate muy académico. Sí. Bueno, comencemos entonces. La primera pregunta, creo que, digamos, viene de la exposición que hice hace un momento. ¿Ustedes creen que nos falta cultura ciudadana en Bogotá para asumir esta cuarentena selectiva, teniendo en cuenta que ya es a cada ciudadano a los que nos corresponde, en este caso, digamos, como actuar o obedecer o seguir todas las recomendaciones que durante estos 5 meses nos han dado las autoridades? Comencemos con Manuelito. Yo creo, Oscar, que la cultura ciudadana es necesaria, pero yo veo que ningún gobierno de los últimos que ha tenido Bogotá le ha dedicado tiempo a hacer cultura ciudadana, que creo que es lo que más falta nos hace en este momento para enfrentar la pandemia. Para mí es muy triste ver que se actúa como por reacción, pero no por prevención, porque ayer, con lo que usted nos decía, la foto de San Victorino era muy dramática, de ver una cantidad de personas juntas y cómo la Secretaría de Gobierno aparece después y empieza a separar a la gente y logra separar un poco a la gente, pero porque no hay una cultura ciudadana, porque en este momento en Bogotá no existe la Secretaría de Cultura, no hay una persona que se dedique. Recuerde usted, Santiago, y recuerde usted, Oscar, que en el gobierno de Antanas Mocus, cuando comienza la cultura ciudadana, él empezó a trabajar unos símbolos que hoy en día, con este COVID-19, serviría muchísimo de implementar en Bogotá. Y es lamentable que en Bogotá no la haya. En Bogotá eso se perdió y se perdió
porque los gobiernos no les interesó. Y solamente se interesan en época de campaña. Todos dicen, hay que aplicar la cultura ciudadana, pero no se ha aplicado. Yo veo esta situación frente al COVID bastante grave y bastante preocupante, porque la gente da la sensación, además los mensajes son muy equivocados, tanto de la alcaldesa como del gobierno nacional. Los dos tienen responsabilidad en eso, porque le dicen a uno, este es un aislamiento inteligente, después era un aislamiento selectivo, después un aislamiento, hablan de un aislamiento, una cuarentena estricta por localidades, y entonces la gente como que va perdiendo la noción. Pero lo primero que le quiero decir, para no alargarme en la respuesta, es que no hay cultura ciudadana, y esa cultura ciudadana se perdió hace mucho rato, y lamentablemente en Bogotá es lo que podría en este momento salvarnos un poco. Santiago. Bueno, no, pues yo estoy completamente de acuerdo con don Manuel. Creo que hace falta evidentemente un enfoque de cultura ciudadana, de cultura cívica, que sea promovido por las autoridades locales, pero además de eso, digamos, es evidente que hay unos problemas estructurales de educación, no solamente en Bogotá y en todo el país, y las personas pues tienen dificultades para entender todo el tema del coronavirus y su complejidad. Además que, como lo comentábamos antes de que iniciara el debate, pues muchas veces lo que termina ocurriendo es que no entendemos que el virus es en realidad algo que está ahí permanentemente. Creemos que las decisiones del gobierno de la apertura significan que el virus ha dejado de ser tan letal como era antes, y eso hace que las personas se cuiden menos. Pero yo también creo que los problemas de Bogotá corresponden a unos factores que tienen que ver con que nosotros, sin dudas, en mi opinión, ingresamos a la cuarentena antes de tiempo. Bogotá, junto con Buenos Aires y Nueva York, explicaba la propia alcaldesa, es una de las ciudades que más ha prolongado o que más prolongó hasta hace algunos días la cuarentena y el confinamiento estricto. Entonces, eso hizo que los ciudadanos pues se agotaran, y obviamente los problemas de desempleo y de informalidad. Si ustedes revisan las cifras del DANE de esta semana, Bogotá sobrepasó en desempleo al promedio nacional, fue del 26%, mientras que el promedio nacional fue del 20%, es decir, en Bogotá es una de las ciudades en donde el desempleo pues tuvo más consecuencias por el COVID. Entonces yo entiendo que la gente agotada por estar encerrada, pero además por la necesidad de salir a buscar recursos luego de 5 meses de estar sin poder generarlos, pues sale desbocada, y también creo que uno necesita tener un grado de comprensión a la ciudadanía, no solamente juzgarla por no tener cultura ciudadana, por no cuidarse, por aglomerarse en el Transmilenio, en San Victorino, por no usar el tapabocas cuando es correspondiente, sino que venimos de 5 meses de encierro y de una crisis económica real que se ha llevado más de 600.000 empleos, y obviamente pues es entendible que la gente, apenas le dicen que la ciudad tiene unas oportunidades de restaurantes, de un poco más de apertura, salga corriendo a tratar de buscar recursos. Entonces comprendo a la ciudadanía también. Pero digamos, Santiago, estas aglomeraciones siempre se han visto en Bogotá, coinciden en los puntos de comercio, ¿sí? De hecho, cuando se declaró la primera cuarentena, un sábado recuerdo una foto en Abastos, exactamente en la entrada a la Plaza de las Flores. La pregunta aquí ¿es indisciplina de quién? ¿Del comprador o del comerciante o de los dos, Santiago? No, pues yo creo que es de los dos, pero insisto, en mi opinión, eso se debe a que la gente estaba absolutamente agotada de un encierro demasiado prolongado, que pudo haber sido un poco más gradual desde hace algunos meses. Yo siento que en Bogotá las cosas empezaron a reactivarse muy rápido en la etapa final de la cuarentena estricta por localidades, etcétera. Y ese agotamiento generó indudablemente que la gente, ante la necesidad pues de salud mental y la necesidad psicológica también de ir a hacer compras, de pasar su tiempo en un restaurante, de caminar por la ciudad, pero también de la necesidad económica de las personas que dependen de poder vender día a día sus productos en la calle, pues que salieran de forma desbordada, y obviamente eso es preocupante. Ahora,
Yo siento que la alcaldía ha hecho un muy buen trabajo en esta etapa de la reactivación y eso hay que reconocerlo, por lo menos en estos primeros días de esta semana, es muy pronto para decirlo, pero por lo menos en estos primeros días de esta semana, los casos de contagio día a día del Ministerio de Salud en Bogotá se han mantenido estables, incluso la baja. Yo creo que hay que esperar, pero yo confío en los ciudadanos. Yo creo que la gente va a terminar cuidando su vida y va a entender que el virus es real, que no se ha ido y que la apertura económica no significa que el virus sea menos letal. Es indisciplina de ambos, pero lo que no me parece correcto es simplemente juzgar al ciudadano y decir, ay, usted es muy bruto porque no tiene cultura ciudadana y no se pone el tapabocas y se va y se aglomera con 20 personas más. No, es que en verdad la cifra de desempleo es abismal y llevamos 5 meses encerrados y ese desborde de personas en las calles también corresponde a esos factores. Manuelito, ¿esto es problema o indisciplina del comerciante, del ciudadano o de los dos? Yo creo que es indisciplina de los dos, pero además auspiciada por un mismo gobierno. Y le voy a decir por qué, cuál es mi teoría. Cuando empezamos la pandemia, el discurso de improvisación, no por culpa de los gobiernos mismos, sino porque no conocíamos el fenómeno del COVID. Entonces se va actuando de acuerdo. Yo recuerdo una frase del epidemiólogo de la Casa Blanca que decía que el COVID es el que fija el cronograma, no uno como gobierno. Y en ese sentido, cuando la alcaldesa salió a decir, no, vamos a dar ayudas y no vamos a cobrar los servicios públicos, la gente dijo, bueno, no voy a tener que pagar servicios públicos. Y empieza como a tener confianza. Pero las ayudas, lo que decía Santiago, empiezan a escasear y los gobiernos no podían seguir, digamos, subsidiando todo y la gente ya empieza a tener hambre y hubo trapos rojos en varias localidades de Bogotá, hubo protestas, muchas protestas. ¿Por qué? Porque la gente ya tenía hambre, porque tenía necesidad, hubo aprovechamientos políticos, también los hubo por parte de algunos, pero la gente siente que no tenía respuesta en el mismo gobierno, entonces empieza a salir. ¿Y qué pasa? Me parece a mí que hoy en día la alcaldía está exigiendo más a los comerciantes formales que a los informales. Entonces, eso es un mensaje muy equivocado. Uno ve en San Victorino una cantidad de gente saliendo, o no solo en San Victorino, mucha gente, mire lo que está pasando en el Parque Tercer Milenio, lleno de vendedores ambulantes, mientras los negocios formales, los que pagan impuestos, mantienen cerrados y se le exige mucho más que a los informales. Entonces yo creo que ese mensaje equivocado de la administración es un poco el desorden que se puede crear por la necesidad misma de la gente, porque seguramente hoy hay más vendedores ambulantes que antes, porque la gente no tiene cómo sostenerse. Entonces yo creo que aquí hay una combinación de las dos cosas y un mensaje que todavía no es claro ni siquiera de la administración. Hoy hablaba yo para redondear con la Asociación Colombiana de Salud Pública y le hacía una entrevista y le dije, ¿cómo ven ustedes esto, cómo se está desarrollando? Y dice, lo que hemos ganado lo podemos perder. Tiene razón Santiago cuando habla de que han bajado las cifras, pero ¿cómo entiende uno que antier eran 111 muertos, ayer 45 y 59? Entonces uno dice, ¿cuáles son las cifras reales? Hoy hay 3.000 contagiados, ayer 2.000 y antier 4.000. ¿Cuáles son las cifras reales? ¿Cuáles son? Yo creo que además la baja en las pruebas es muy evidente y eso tampoco es bueno. Además de que las pruebas no se entregan el mismo día que se hacen, sino 8 días después. ¿8? Conozco gente de hace 20 días que está esperando la prueba. Bueno, peor entonces. Pero bueno, Manuelito, esta imagen que se vio ayer en San Victorino, ¿qué está reflejando? ¿Un desespero económico o poca disciplina a la hora de ejercer la labor de vender y de comprar también? Yo creo que más desespero económico que otra cosa, porque es que llevamos 5 meses encerrados y claro, eso lleva a que haya indisciplina y que haya lo otro, pero yo creo que es una muestra del desespero económico porque las entrevistas con la gente es, no, ¿y qué hago si tengo que trabajar? Bueno, pero póngase el tapabocas. Entonces,
no ha habido todavía una acción digamos, de la administración de decirle, mire, porque claro, usted ve el mensaje de Claudia López o el mensaje del secretario de gobierno y ellos hablan en los medios y dicen, sí, pero vayan al terreno y díganle a la gente, hagan lo que hicieron ayer, vayan y hablen y hagan cultura ciudadana directa, porque no todo el mundo oye radio, no todo el mundo ve televisión, no todo el mundo tiene Twitter, no todo el mundo, entonces yo creo que ahí ha faltado un poco de cultura ahí mismo, mire, esta semana vi un almacén, tal vez en Medellín, y vi un tipo vestido de coronavirus, ¿cierto? Y entonces habían dos personas comprando y él se le atravesaba a las dos personas y las separaba. Ese tipo de cosas, ese tipo de mensajes son buenos, que son los símbolos para que la gente lo entienda. Aquí no hay símbolos. Santiago. Sí, yo estoy completamente de acuerdo con lo que dice Manuelito. Le ha faltado a Bogotá y también al gobierno nacional mucha más actividad y mucha más iniciativa en lo que tiene que ver con la cultura cívica y la cultura ciudadana. A mí me sorprende que esta alcaldía, pues que todo su ideario y sus planes y sus iniciativas programáticas están en parte basadas al legado del exalcalde Antanas Mocus, pues tenga tan poco hasta ahora en cultura ciudadana. Hay muy poco de simbolismo y pues del gobierno nacional ni hablar. Hasta ahora lo máximo que hemos visto de iniciativas de cultura ciudadana es al presidente Duque con las caras verdes y las caras rojas en la televisión nacional, pero nada más. Sí, sí. Y esto es absurdo, digamos, en un país que tiene unos problemas estructurales, tremendamente estructurales, de acceso a la educación, de educación de calidad, de brechas y desigualdad en la educación, pues claro que hay que meterle lo más que se pueda en política pública a la cultura ciudadana y a la cultura cívica, y eso en Bogotá no lo estamos viendo. Ahora, yo también creo que no puede ser todo simplemente de parte del gobierno local y del gobierno nacional. Yo insisto en creer que los ciudadanos deben tener autonomía, responsabilidad y deberes más que derechos, y creo que los ciudadanos tienen que ser conscientes no solamente con la vida de sí mismos y de sus familias, sino con la situación del país. Claro que hemos salido de una cuarentena muy larga, en mi opinión, entramos a una cuarentena estricta antes de que fuese necesario, pero eso pues no corresponde, digamos, a un capricho, sino que el miedo de lo que estaba pasando en España y en Italia nos hizo apresurarnos, y en Ecuador, y yo creo que esa pues en su momento fue una decisión justificada, pero para mí un error, porque destruyó la economía en muchas ciudades y destruyó miles de empleos, y por eso es que la gente está saliendo sin control en este momento. Pero yo creo que los ciudadanos no son brutos, y yo creo en que los ciudadanos pues lo que pasa es que en San Victorino y en los lugares de comercio en Bogotá también las condiciones de espacio son muy difíciles, pero yo creo en que los ciudadanos van a tener que entender sí o sí por su cuenta que tienen deberes de cuidarse a sí mismos, de proteger a sus familias, de cuidar al país, de cuidar sus negocios para que no los vuelvan a cerrar, y que van a terminar haciendo las cosas como se debe. Y hoy un ejemplo, Oscar, salió bien, por ejemplo, lo de los restaurantes. La gente guardó distancias, y creo que es una muestra de que se puede, se puede, pero yo creo que esa es una muestra, porque ahí uno veía que era la explicación y cómo utilizarlo, y le enseñan, ¿cierto?, a la gente. Desde la Secretaría de Desarrollo Económico, yo creo que está haciendo un buen trabajo ahí. Entonces yo creo que una cosa parecida podía hacerse hasta con los vendedores ambulantes, pero hasta ahora nada. Y para allá iba, Manuelito. Esto de los restaurantes está demostrando que para cada actividad que se reabra en Bogotá se requiere de una logística especial que evite esas aglomeraciones y que evite los desórdenes. ¿No será que en San Victorino la alcaldía, la administración distrital fue muy poco creativa, Manuelito? Exactamente, es que es ahí donde yo le hago caer en cuenta eso, es que a los vendedores ambulantes los dejaron solos y hagan lo que quieran, ¿no? Sálvese quien pueda, métase como pueda. Usted lo ve en la Séptima, lo ve en cerca de Corabastos, en María Paz, en la puerta número 8 por allá, donde sale todo el mundo a vender. ¿Por qué? Porque no hay una acción de la administración. Claro, los restauranteros
son tipos más organizados, son tipos que tienen sus restaurantes y quieren vender y quieren volver a que el negocio vuelva a dar y están cumpliendo normas y les están exigiendo normas, porque usted sabe que tiene que llevar la inscripción al IDU, tiene que inscribir el restaurante en tal lado, los ordenaron todo a los formales. Y ahí es donde está la diferencia. A los informales no les están exigiendo nada, los están dejando ahí. Hágale, métase. No, pero es que vamos a hacer, no, métase ahí tranquilo. Entonces yo creo que ahí es donde está el error. Puede pasar también, ha pasado con el comercio ha sido organizado, el comercio formal, pero yo creo que aquí ha faltado una visión distinta, tanto de la Secretaría de Cultura, la Secretaría de Gobierno, que es la que maneja el IPES. Yo creo que ahí es donde uno dice, está fallando algo frente a la posibilidad de que la gente salga como está saliendo. Santiago. Yo creo que el problema de la informalidad en Bogotá, como el problema de la informalidad en todo el país, es muy preocupante y a las autoridades locales les queda muy difícil controlar a todos los vendedores informales y a todos los trabajadores informales porque simplemente son miles. Es decir, la informalidad en todo el país es de más del 60%. Para mí, la solución estructural al problema de la informalidad en Bogotá, y obviamente eso también pasa por evitar los contagios y por tratar de controlar el virus hasta que se pueda distribuir la vacuna que vaya a comprar Colombia para todos los ciudadanos, tiene que ver con que empecemos a dar el debate de la necesidad de reformar las reglas laborales que tiene Colombia para hacerlas más modernas y para poder dos cosas. Primero, reemplear a toda la gente que perdió su empleo. Insisto, el desempleo en julio en Bogotá del 26%. Y segundo, para hacerle más fácil al empresario poder contratar a nuevas personas, porque las condiciones, en mi opinión, las condiciones laborales de Colombia son demasiado estrictas y eso no permite flexibilidad laboral, no permite que las personas, por ejemplo, puedan tener varios trabajos a la vez. Yo estoy de acuerdo con el trabajo por horas y creo que ese debe ser el modo de entender el problema de forma estructural, porque si eso no se reforma, si las reglas laborales en Colombia no se reforman, la informalidad va a seguir siendo un problema y vamos a seguir teniendo autoridades locales débiles ante el control de la ocupación del espacio público por parte de los trabajadores informales y los posibles riesgos de propagación del virus hasta que tengamos la vacuna, porque simplemente la alcaldía de Bogotá no puede tener ni un funcionario distrital para cada trabajador informal que existe en Bogotá, ni un policía para cada trabajador informal que existe en Bogotá. Yo creo que en Bogotá, pero en forma general en el país, es necesario que se dé ya el debate sobre la necesidad de modernizar las leyes laborales y las reglas laborales en el país para permitir más empleo y flexibilizar un poco las normas para que los empresarios puedan contratar más y que esos informales pasen a la formalidad. Pero eso dijo la alcaldesa ayer, creo que fue. Incluso soltó una frase que yo dije en una de mis más recientes columnas de opinión. Yo dije, ella no puede ponerse en el papel de mamá de los bogotanos, de mamá sobreprotectora. Y ayer la alcaldesa dijo, yo no soy la mamá, soy la alcaldesa, ¿sí? Pero pues aquí... Pero es que, Oscar, pero es que mientras el gobierno le presta a una empresa 370 millones de dólares, las empresas colombianas, los microempresarios, no tienen cómo hacer, por ejemplo, ir a unas garantías, a ir a buscar préstamos fáciles. Yo estoy aterrado porque tengo muchos amigos que tienen empresas pequeñas y les digo, ¿qué? ¿Les han prestado? No, eso es un lío. Eso es unas exigencias que todo el mundo dice, bueno, y entonces la plata que dijo el gobierno que estaban dando para ayudas, ¿qué pasó? ¿Sí me entiende? Yo creo que eso ayuda a que la informalidad crezca, a que la gente va sacando a los empleados y que hace un funcionario ir a vender empanadas a la esquina o una persona que perdió su empleo. Le toca hacer eso. ¿Por qué? Yo estoy de acuerdo con Santiago. ¿Cómo se combate la formalidad, la informalidad? Con formalidad.
¿Y cómo? Pues colabore, pero no, aquí le damos 1.4 billones a una empresa y entonces no tenemos cómo ayudarle a la microempresa, que es uno de los cuestionamientos que le hacen a la alcaldesa hoy frente al plan Marshall y al famoso cupo de endeudamiento. Bueno, ¿cuánto va a destinar, por ejemplo, para la Secretaría de Desarrollo para que impulse nuevas empresas? Ahí hay un lío que todavía no se le ve solución. Pero digamos, para allá iba Manuelito cuando estaba hablando, porque como dije hace un momento, cada actividad que se va a reabrir requiere de una logística. Y si vamos, por ejemplo, a hablar de Transmilenio, ¿sí? Se abren las economías, se sabe entonces que el Transmilenio va a volver a colapsar, ¿sí? Por la gran afluencia de pasajeros que tiene en su diario vivir. Y como que no se ha acondicionado esa logística para que no haya mucha gente dentro de un mismo bus articulado. Y entonces se deja un puesto sí, un puesto no. Pues mi pregunta es, entonces, usted se contagia si va sentado, pero si va de pie en la aglomeración, ¿no se contagia? Esa es la pregunta que me hago yo y que nos hacemos todos. Entonces, aquí es, digamos, le está haciendo falta creatividad a la alcaldía, a la administración de Bogotá, para acondicionar a la ciudad para cada actividad que se reabra una vez más. Ya lo vemos también. Y ahí es donde uno se pregunta, ahí entonces, ¿qué vamos a hacer cuando se reabran los colegios y cuando se reabran las universidades? Porque hay mucha presión en el momento para que eso se dé. Pero si no lo hemos sabido hacer con lo básico, ¿cómo lo vamos a hacer entonces ya con los niños y con los jóvenes, que es más complicado, Santiago? Sí, yo creo que el tema del transporte público corresponde también a los problemas estructurales que son de antes, no son de este momento. Pero es muy difícil lo que usted decía acerca de que no se le puede pedir a la gente que se aglomere en Transmilenio, pero al mismo tiempo está la necesidad de que las personas pues puedan sentarse. El alcalde, el exalcalde Enrique Peñalosa hace poco ponía un trino acerca de que pues que era no sensato prohibir que las personas se sentaran una a la otra, porque eso hacía que el bus se llenara con los ciudadanos de pie y pues obviamente eso lo que hacía era establecer riesgos para la propagación del virus. Yo creo que en materia de transporte público y en materia de poder controlar a los ciudadanos, ahora que el teletrabajo ya ha dejado de ser la única opción en sus desplazamientos, va a ser muy difícil y creo que es uno de los retos más importantes de la alcaldía, los desplazamientos de los ciudadanos. Los trancones de los últimos días, digamos que también corresponden a problemas estructurales de las calles en Bogotá y de la falta de vías amplias y de salidas, y aparte todavía no han levantado el pico y placa, no sé qué va a pasar con eso, pero yo creo que es el problema más serio que va a tener la alcaldía en el control de la propagación del virus, además de las zonas en donde pues hay mucha gente reunida por el comercio. Si la alcaldía no logra controlar de alguna forma que en el transporte público, en el Transmilenio especialmente, que es mi preocupación, las personas no estén tan cercanas unas a otras, yo sí creo que la propagación del virus va a ser evidente, además porque ya hay estudios. La Organización Panamericana de la Salud la semana pasada dijo que en América Latina los que más contagian y propagan el virus son los jóvenes asintomáticos, y pues los que más van a empezar a desplazarse en este momento en Transmilenio van a ser los jóvenes y seguramente asintomáticos. Y por más de que usted use el tapabocas o tenga gel antibacterial en las manos en una hora pico en un Transmilenio, aún con las alternativas de Bogotá, del 50% de aforo y etcétera, es muy complicado que las personas no se contagien. Eso es lo que ha pasado en todos los países del mundo. Han tratado de llevar a su mínima expresión los lugares en donde hay reuniones públicas, sobre todo en el transporte público, e incentivar otros medios de transporte, la bicicleta. Lo de la séptima, por ejemplo, a mí me parece que es sensato en este momento. Muchos han criticado pues que se han formado unos atascos tremendos, pero yo sí creo que ese es uno de los retos más determinantes de la alcaldía en este momento, los desplazamientos de los ciudadanos, y ahí sí creo que depende mucho más de las
ideas en política pública y en logística que pueda tener la alcaldía que el ciudadano, porque el ciudadano, pues, por más culto y cívico que sea, pues si un bus está lleno, simplemente no puede hacer desaparecer a las personas, y si tiene que llegar a su trabajo, cuando se está acabando el teletrabajo en algunas empresas, pues tiene que llegar. Ese es un reto importante. Manuelito. La pandemia nos está enseñando que debemos guardar el distanciamiento, y esta es la era de la distancia de la gente. Y entonces uno podría decir, por ejemplo, que en el caso de Bogotá hay que buscar otra forma de transportarse. Y una es la bicicleta. Yo estoy de acuerdo con Santiago cuando habla de la situación de la bicicleta. Eso era un proyecto que se nos volvió mucho más necesario hoy por esta pandemia, y se está metiendo más rápido de lo que era, ¿cierto? Porque había la posibilidad de hacer más ciclorrutas, más ciclovías, pero en este momento lo que hay que decir es que el transporte en la bicicleta es una posibilidad real hoy en día, e incluso más importante que los carros. Y yo estoy de acuerdo que hay que darle más espacio a la bicicleta. Ahora bien, el trancón no lo tenemos que ganar los que nos gustan andar en carro, y si no nos queremos contagiar o montarnos en el Transmilenio que va lleno. Pero yo sí quiero destacar una cosa en lo del Transmilenio. A mí me da la impresión que por lo menos hasta ahora la gente ha sido ordenada en el Transmilenio y les han manejado el distanciamiento. Ahora bien, sube el 50%, eso ya va a ser distinto y va a comenzar a ir a trabajar gente, y eso ahí es tal vez por eso que la administración no levanta el pico y placa, por eso, porque la gente prefiere de pronto por miedo ir en su carro, así se demore, o en bicicleta, o en esos, ¿cómo se llaman? Los patines esos, que yo no he podido. Sí, sí, todos en las patinetas. Es decir, aquí uno tiene que decir que hay que buscarse la manera de transportarse, pero también ahí hay que ver cuánto va a demorar la construcción de un transporte distinto, Entonces estamos esperando el metro hace no sé cuántos años, estamos esperando el nuevo Transmilenio, estamos esperando una cantidad de cosas que aquí se demoran y se seguirán demorando. Entonces uno dice que ahí podría estar una solución, pero no sabemos para cuándo. Pues bueno, señores, desafortunadamente ya se nos acabó el tiempo. El tiempo se nos va rápido, se nos va muy rápido. Sin embargo, yo quiero un mensaje que envía Osvaldo Enrique González Acevedo. Dice: ¿en dónde están las nuevas empresas nuevas y las empresas viejas han disminuido su producción? Los capitalistas tienen abarcado todo el mercado laboral instalado aquí en Colombia. Más del 68% de las personas aptas para trabajar por horas no es una solución. Aquí en Colombia no funciona, no existe el apoyo del gobierno para ayudar a la innovación y el desarrollo. ¿Sí creen que es acertada la opinión de nuestro seguidor, Osvaldo, Santiago? Mire, el debate de la reforma al sistema laboral en Colombia, por supuesto que va a ser muy difícil. Hay personas que se oponen radicalmente, como el senador Jorge Enrique Robledo, las centrales obreras, por supuesto, y tienen todo el derecho de hacerlo. Pero yo quisiera ser puntual en una cosa. Uno, en Colombia, que es un país pobre, que tiene una dificultad en sus recursos, aunque estoy de acuerdo con Manolo en que por alguna extraña razón elegimos prioridades como entregarle un préstamo a una aerolínea que dejó de ser colombiana hace mucho tiempo, en vez de abrir los cielos y permitir más competitividad, que lleguen más aerolíneas y que el ciudadano tenga precios más bajos por la competencia natural del mercado. Aún con eso, este es un país muy pobre en donde hacer empresa es muy difícil, es muy costoso, y en donde tenemos una realidad puntual, que es la informalidad, y la informalidad significa muchos problemas para el país, para las personas en la informalidad, porque no tienen acceso a servicios de calidad en salud, a servicios de calidad en educación, a servicios garantizados en los contratos laborales que los informales sí tienen, y eso por supuesto genera una brecha muy difícil y muy complicada. Pero también para el fisco,
porque hay muchas personas, más del 60% de la población, que no están contribuyendo con impuestos, y eso también genera unas debilidades, unos desequilibrios y unos problemas para que el gobierno pueda invertir socialmente en programas que necesita la población. La realidad de hoy es que tenemos más del 64% de personas en la informalidad y una tasa de desempleo que por el COVID ha llegado al 20% y en Bogotá al 26%. Tenemos la posibilidad de modernizar el sistema laboral para, por ejemplo, permitir el trabajo por horas y que una persona que está desempleada hoy tenga condiciones más flexibles con un posible emprendedor empresario para que sea contratada no en una, sino en 2 o 3 trabajos y que sea contratada en la formalidad con garantías y con dignidad laboral. O podemos seguir con las condiciones laborales que tenemos hoy, no permitir el trabajo por horas, las garantías de la formalidad, seguir exigiendo salarios mínimos de 1 millón de pesos y todas las condiciones laborales que tenemos en la actualidad. Y obviamente el desempleo va a continuar y la informalidad va a seguir por el cielo. Entonces yo sí creo que es un debate difícil, pero yo creo que una reforma al sistema laboral para que sea más moderno y pueda superar todos esos desequilibrios y desigualdades es definitivamente necesario en Colombia. Manuelito, ¿qué opina de esta? Hacer empresa en Colombia es muy difícil. Tener una empresa, a uno lo llenan los impuestos y entonces usted se gana algo y tiene que pagar casi el 60% en solo impuestos nacionales y locales. Y los márgenes de ganancia son muy bajos. Es decir, crear empresa es realmente, en Colombia es un suicidio para muchas personas. ¿Por qué? Porque cuando va la DIAN y lo coge a uno y empieza a hacerle las cuentas, uno tiene que trabajar para la DIAN y para los impuestos que paga. Y eso es lamentable lo que está pasando y por eso tal vez la gente busca otras alternativas. Y yo creo que no sé si será una reforma laboral, una reforma tributaria o algo, pero la que se tiene que jugar el gobierno nacional es buscar crear una manera de que la gente tenga la esperanza de que algo nuevo va a venir. Pero hoy en día, lo único que le está quedando a los colombianos no es que le vayan perdonado los impuestos, no, es que cuando termine el COVID le van a cobrar lo que ha dejado de pagar ahora. Y eso va a ser peor. La crisis social va a ser más grande. Y ahí yo creo que el gobierno nacional no ha sido claro en ese discurso. Entonces yo creo, sí, reforma laboral, no sé cómo porque no soy laboralista, reforma tributaria la va a tener que haber, en qué momento, cómo, pero desestimular. Y yo creo que al gobierno le toca no ser tan ambicioso para recoger tanta plata, sino que la gente pueda recoger y después le pueda pagar. Pero como estamos, vamos para una emergencia social que no se ve ahora tan grande, que es grande, sino que va a ser peor en pocos años. Pues bueno, pues aquí en Bogotá, en este tema se nos viene el Plan Marshall y muy seguramente se nos viene para Colombia una reforma tributaria que lo han dicho hasta personas que siempre se han opuesto, digamos, a esas reformas como Cecilia López, que se necesita. Y bueno, si lo dicen ellos que son los expertos, habrá que creerle, ¿sí? Digamos, una última cosa, y es que en materia de ciudades, en apertura de ciudades y en materia ya de contagios como tal, pues se está dando una nueva alerta en Cali y Barranquilla, y es con las motos. Dicen las autoridades que esto se está volviendo también foco de contagio. Ojalá no pase lo mismo aquí en Bogotá, donde el número de motos aumenta día a día. Manuelito, muchas gracias por estar aquí en Confidencial Colombia, en nuestro diálogo entre periodistas. Bienvenido, esta es su casa. Cuando quiera, tiene las puertas abiertas. Muchas gracias, Oscar, por la invitación, a Confidencial Colombia también. Y a usted, Santiago, un gusto verlo. Siempre nos hemos visto a la distancia. Hasta en la universidad hace poco nos vimos también por Zoom, ¿no? Que se han atendido en el Twitter, tengo entendido. Sí. No, tuvimos alguna discusión, pero no nada grave. Bueno, Santiago, gracias una vez más por estar aquí en nuestro diálogo entre periodistas.
No, Oscar, a ustedes muchas gracias y yo sí sigo insistiendo que estos espacios son muy necesarios porque en estos espacios, aun cuando pensemos diferentes o tengamos algunas opiniones divididas, nos entendemos como seres humanos y yo creo que el Twitter y las redes le quitan a uno un poco la humanidad a veces y entender que el otro mm, pues también es una persona que está ahí con sus cosas. Pero déjeme decir una cosa rápida para terminar ahorita que usted hablaba del paro. Hoy la fiscalía, y obviamente deberá probarlo en juicio, capturó a 4 personas de las disidencias de las FARC del bloque Oliver Sinisterra en Nariño por supuestamente, insisto, deberá probarlo en juicio, pero por supuestamente haber asesinado a las 6 personas de Tumaco hace unas semanas. Yo sí espero que con sensatez los ciudadanos que van a salir a marchar y que han dicho que Colombia está en alerta roja y que van a promover el paro nacional, pues también protesten vehementemente contra los grupos guerrilleros que están asesinando a colombianos en las regiones, contra todos los actores armados. Pero lo que hemos visto en las últimas regiones es que mayoritariamente las guerrillas son las posibles victimarias de los hechos de violencia y de las últimas masacres. Entonces, un poquito de sensatez también con eso. Pues más que eso, yo creería que es el momento como de pensar si es oportuno hacer marchas en estos momentos, ¿sí? Pero bueno, muchísimas gracias a ustedes, gracias a nuestros seguidores por estar aquí en nuestro diálogo entre periodistas. Regresaremos en 8 días con nuevos invitados y un tema, pues, de la semana que espero sea un poco más de felicidad, porque siempre estamos tratando temas que no son precisamente agradables, que a veces a uno le pesa como ser humano tener que tratarlos y tener que entrar a veces en posición de juez o de fiscal. Gracias a ustedes y gracias también a nuestros seguidores. Muchas gracias.